Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Una Charla Con. Yo soy Junior Hernández y estoy muy contento de recibir en el estudio a un amigo de hace muchos años, un profesionista en toda la extensión de la palabra. Él es el psicólogo Óscar Zárate. Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Junior? Muy buena tarde a todos tus seguidores, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí estamos contigo. Qué bueno, me da mucho gusto tenerte. Hacía ratito que no nos veíamos en persona. Ya, bastante tiempo, algunos kilos en este caso por acá, ya de distancia, pero bien contento de estar aquí. Qué bueno. Pues vámonos por el principio, Óscar. Claro que sí. ¿Dónde y cuándo naces? ¿Dónde y cuándo nazco? Nazco aquí en el puerto de Veracruz, el 1 de febrero de 1976. Aquí vimos la luz por primera vez hace ya 40 y tantos años, ¿no? Oye, ¿por qué zona vivías de Veracruz? Fíjate que muy cerca, en la zona de la colonia Ortiz Rubio, para Okay. acá atrás, Sí. muy cerca. Así es, ahí estuve pues desde el nacimiento hasta los 30 años más o menos, ahí estuvimos. Okay. Oye, ¿cómo eras de niño? ¿Eras introvertido, extrovertido? Sí, fíjate que, buena pregunta, sí, muy introvertido, considero que bastante introvertido. Hoy lo cuento, ¿no? En algunos momentos, en algunos aspectos, y las personas me dicen, no, pero ¿cómo? Si no parece, ¿no? Igual, Sí. lo disimulamos muy bien, pero sí, introvertido. Sin embargo, sí, pues lo clásico de estar en la cuadra, como decimos, Sí. ¿no? Pero sí, digamos un perfil más introvertido. O sea, no eras de echar tanto relajo, eras de jugar, pero no tan extrovertido a lo mejor. Es correcto. Oye, ¿cómo te iba en el kinder? ¿Cómo eras en el kinder? ¿Cómo era en el kinder? Que te Fíjate hayan platicado. Sí, bueno, tanto que me platicaran, Como que me te platicaban acuerdas. como que me acuerdo. Para mí, y lo cuento, ¿no? En algunos otros momentos, yo fui al kinder, que curiosamente, y nunca entendí por qué o cómo, dejó de funcionar una vez que yo egresé, creo que una vez que yo egresé, en el kinder Cricri, justo instalado en lo que sigue siendo el parque recreativo, ¿no? Sí. Entonces, era muy divertido porque teníamos ahí a la hora de los recreos, Un patio de juegos pues grandísimo. Un patio de juego grandísimo, ir a las resbaladillas, a los juegos, digamos, no mecánicos, Sí, ¿no? Claro. Los que alquilaban para las Sí. tardes, pues no. Pero sí, muy divertido. Me llama la atención hasta la fecha, ¿no? Porque cerca está también el otro kinder, el Ajá, niño que está artillero. atrás, exactamente. Y curiosamente funcionaban los dos. Y recuerdo que después pues dejó de ser kinder y era puro parque. Yo creo y recuerdo que me la pasé muy bien, ¿no? A pesar de lo que acabo de decir, que introvertido, sí, era participar en los desfiles. Para mí hay una fotografía muy guardada en mi recuerdo, donde creo yo que es en un desfile de estos de la independencia, una cosa así. Okay. Ataviado con lo que veo que es como una especie de traje militar, ¿no? El soldadito azul con el sombrero, rojo, dorado, sí. azul y negro y dorado. Entonces, desfilando por 5 de mayo, me parece, una de estas cosas, ¿no? Eso es lo que me platicaban, pero la foto ahí está. Y es como que una vivencia muy apegada a ti. Así es como un recuerdo muy fácil de tener, sacar, ¿no? sí. De sacar, así es. Oye, en la primaria, ¿cómo eras? O sea, en esos primeros años de primaria, ¿seguías siendo introvertido? Seguía siendo introvertido, sin embargo, y es una especie de, hoy lo veo a la distancia, ¿no? Una especie de paradoja, contradicción rara, porque era participar en cuanto evento había, ¿no? Okay. Que si el bailable de o sea, tal, esa parte no te daba pena. esa parte no, o sea, que si rumbero, digo, no bailo ni Claro. los ojos, pero rumbero o de pronto... Sí, a lo mejor una tabla gimnástica, una tabla rítmica. El declamar, tablas rítmicas, o sea, esa parte no tuve nunca ningún inconveniente. O sea, eras más quieto, pero participativo. Pero participativo. Y en las calificaciones, ¿qué tal nos íbamos? Pues ahí, digamos que hasta como por tercero de primaria, pues, no de cuadro de honor, ni me fui a la superación, pero ahí andábamos bien, ¿no? Me defendía. Ya vine arrastrando la mochila, como en quinto, sexto, ya sí. ¿Qué te ganaba? ¿Qué me ¿Los ganaba? amigos, el juego, que, o por qué crees tú que haya sido ese bajón? Yo creo que la cuestión de las materias, mate, todo lo que era números, mi coco, ¿no? Sí. Y creo que era esa parte la que más bien me hacía. No tuve que repetir ningún grado ni nada, pero
Y aquí, fíjate, platicando con algunos amigos precisamente de esta etapa, yo cuento, digo, a lo mejor soy también muy mal creyente o muy mal de profesar la religión, ¿no? Sí. Pero yo digo ahora en broma, ¿no? El Jesús nos ha estado cobijando todo este tiempo, ¿no? Porque cuando eran estos festivales, por ejemplo, eso también lo tengo muy, muy grabadito, ¿no? De que era día de entrega de boletas y curiosamente hacían como algún festival, Okay. pero era estar participando y con la zozobra de ver, oye, salió tu mamá o quien fuera a recoger, y si salía enojada una mamá decías, el que sigue soy yo, ¿no? Sí. Y no, bueno, afortunadamente éramos promovidos Okay. grado por grado, ¿no? Oye, en secundaria, ¿dónde la estudias? Bueno, primaria, ¿dónde la haces? Primaria en la escuela Cayetano Rivera, también Ajá. ahí muy cerca, tanto del kinder como de la zona, ¿no? Sí. En Jiménez e Ignacio de la Llave, ahí está la primaria. Secundaria, fíjate. La Cayetano, la famosa Cayetano. La famosa Cayetano. Y fíjate, ahí vuelvo a mencionar, ¿no? Al Jesus. Ya ves que para secundaria, pues es esta cuestión del examen de admisión, las secundarias Sí. muy clásicas aquí en el puerto, Sí, ¿no? claro. Las ETIs. Sí. Entonces, curiosamente, para cuando yo estoy por egresar de la primaria, a un tío mío le ofrecen, por así decirlo, un vecino de la cuadra, que era maestro, le ofrece, porque andaban queriendo formar una secundaria nueva, Ok. y no había admisión, no había nada, y le dicen, pues ahí está la ficha, ¿no? Y bueno, ingresamos a lo que hoy es la Escuela Secundaria Técnica 123. Ok. Soy de la segunda generación de esa secundaria. Estuvo instalada ahí en Juárez y Zaragoza, a un costado de lo que es el edificio de Museo de la Ciudad. Correcto, parece. sí, por ahí. Y está alojada ahí la logia masónica, una cosa así, le prestaban las instalaciones. Ahí estuvimos. Allí estuvo la... De primero a más o menos la mitad de segundo grado. Y a la mitad de segundo nos llevan a donde actualmente está, ¿no? En la zona de Floresta. Ahí sí. Nos tocó esa transición y también. Sí, así es. Oye, qué bien. Ahí ahí cómo te va en la secundaria, en el tema de calificaciones? Nos mantenemos, digamos, hoy mencionándolo así muy formalmente, ¿no? Nos mantenemos bien en lo que era humanidades sociales, Sí. el coco, los números, ¿no? Ya, las exactas eran... Las exactas no eran muy buenas. Ahí había que estar yendo a los cursitos por la tarde, a la escuela de la tarde, ¿no? La escuelita para poder recuperar. ¿Y sigues siendo participativo y tranquilo o cambia un poco tu personalidad en esa etapa de crecimiento? Pues, ahí cambia un poco porque ya no hay tampoco estos escenarios de la fiesta, de festividades, vaya, Sí, ya claro. no tanto, ¿no? Sin embargo, sí, no sé por qué, ¿verdad? Pero declamación y participar en la poesía coral y todo esto. Sí, los eventos Sí. intersecundarios también, Ándale, ¿no? Todo sí, eso. recuerdo que esa parte sí, Sí pues, te gustaba se me y sí te daba, daba. y me decían, oye, tú, te toca, ¿no? La maestra me decía, prepara esto, vamos a preparar esto, y era participar en ello, ¿no? Casi con los amigos que platico, les digo que en esa etapa de secundaria quedamos marcados muchas veces, Sí. ¿no? Como personas, sobre todo porque creo que es el inicio de nuestra adolescencia y donde vamos forjando nuestro carácter y vamos también forjando nuestra personalidad. Correcto. Y yo les digo que si eras relajiento en la escuela, aunque tengamos 40 y tantos, 50 y tantos años, nos siguen catalogando como la persona, digo, cuando tenemos todavía esa relación, claro. nos siguen catalogando como la persona que éramos en secundaria, o sea, quedamos muy estigmatizados Así o marcados por nos por cómo, identifican por exactamente, como éramos, ¿no? El que era bromista o el que andaba de todas mías o el que era, Claro. ese cuate hasta la fecha sigue siendo igual, aunque hubiésemos cambiado. ¿Tú cómo crees que te ven tus compañeros o tus amigos de esos años ahorita? ¿Que eras cómo? Pues digamos que tranquilo, pero buena onda, ¿no? Ok. O sea, de hecho, O sea, buen amigo. el buen amigo. De hecho, ahí en secundaria es curioso, como dices, ¿no? Las relaciones, el conocer a otras personas, y se comienza a forjar esta cuestión de identidad. Sí. A mí me marcó también, en el buen sentido, un buen amigo, que me pone, ya ves que los apodos Claro. y estas cuestiones, que me pone el apodo de Rufo, Ok. como el personajito de los De Muppets, los Muppets, Baby, sí, el sí. perrito que toca el piano. Pasados los años le decía yo, oye, pero porque lo sigo frecuentando, ¿no? Le digo, oye, pero ¿por qué? O sea, te me figurabas, dice, el color de piel, ¿no? Hoy yo mismo digo, ¿no? El color cartón mojado y todo esto. Y me decían, así te nos hacías así, ¿no? Como el Ya. Rufo de los Muppets Baby. Y entonces,
Me gustó, fíjate que, no sé, a diferencia a lo mejor de lo que hoy podríamos catalogar como bullying o como claro. De pronto fue una especie también como de inclusión a un grupo, porque era como que si no tenías apodo, pues no pertenecías a ese grupo, ¿no? Pero que además tampoco me tuve que ganar el apodo, ¿no? De estar, no, fue natural, fue así como, tú eres Rufo. Y, pues, Rufo, ¿no? Y hasta la fecha, muchos de esos compañeros, hoy con las redes, pues hacemos el grupito, ¿no? Me tienen así ubicado, ¿no? Como Rufo, y esto se lleva a la prepa de pronto después. Sí, porque coincides por ahí con alguno que te conoce o que ya sabe de ti y te sigue llevando. Y al final de cuentas, creo yo que muchos de los amigos que conservamos, amigos de verdad que conservamos en nuestra vida, muchos parten de la secundaria. Difícilmente, salvo que hayan seguido contigo un camino de primaria a secundaria, tienes amigos muy arraigados en primaria. No digo que no sea el caso, claro, pero generalmente los de secundaria son los que empiezan a formar ese vínculo de amistad estrecho entre las personas. Yo te puedo decir que muchos de mis mejores amigos provienen de la secundaria, sí. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, vas generando otras amistades, pero esos como que son tus primeros cuates por decisión, vaya. Claro, y sí, son vínculos que hasta la fecha... y por empatía también, ¿no? Porque van generando esta cuestión de los gustos, ¿no? Los mismos gustos, las cosas que nos atraen, es cuando vamos forjando esos vínculos con nuestros amigos. Así es, y fíjate algo, ahorita que lo estamos platicando, ¿no? Podría yo hasta decir, ¿no? Somos de la misma edad, en este caso tú y yo, prácticamente, y los de la secundaria, por alguna razón, de pronto algunos, percibo yo ahora a la distancia, que era como adoptarme también un poco como el menor, ¿no? Como el hermano, el primo menor. Uh-huh. Algunos de ellos, yo creo que hacían ese ejercicio, ¿no? Sí. Pues vente, o sea, yo soy el mayor. Incluirte, jalarte y tal. Es, ¿no? Oye, el bachillerato, ¿a dónde te vas al bachillerato? Muy bien, pues nos vamos al glorioso, ilustre Instituto Veracruzano, la mejor conocido como la prepa, como ¿no? La prepa. Ahí vuelvo a tener esta cuestión del famoso examen de admisión, uh-huh. Y aparece otra vez, ¿no? Pues este cobijo. Sí. Hago el examen, no nos va bien en el examen, ¿no? Y curiosamente hay una especie como de corrimiento. Yo no sabía que en prepa había este corrimiento. Y de pronto... apareces ya. ¿no? Ya tengo el lugar, el espacio en el ilustre... en la época aquí en Veracruz muy conocido, ¿no? Del Liceo Pablo Manuel Pérez Curi, que ya, sí, claro, ya trascendió. Una época, perdón que te interrumpa, Oscar, una época muy... ¿Cómo explicarlo? Yo creo que fueron de los últimos años en los que la prepa era ruda, era fuerte, era a veces hasta permitido darte tus cates con tus cuates en el patio, o sea, veníamos de una etapa de la prepa donde la prepa prácticamente se imponía en la ciudad entre los estudiantes, ¿no? Porque sabíamos que la prepa era corajuda, o sea, eran cuates entrones y demás. Y por ahí nos toca ya los 90s, uh-huh. ¿no? En esa etapa de la prepa, en la que ya vienen siendo esos últimos años, sobre todo con el licenciado Pérez Curi, donde también él abonaba a que hubiese una sensación como de hermandad entre todos ahí en la prepa. Digo, no me tocó estudiar ahí, uh-huh. pero tengo muchos amigos que ahí estudiaron y me contaban infinidad de anécdotas con el licenciado Pérez Curi. Sí, fíjate que esta etapa también es como muy determinante, ¿no? Si la secundaria empiezo a forjar esta identidad y esta camaradería, la prepa, efectivamente, este ambiente hasta, hoy diríamos, ¿no? Hasta hostil y rudo, ¿no? Que era lo mismo te peleabas en la salida con los de la Facultad de Educación Física, que lo mismo, como se decía en la época, ¿no? Bajabas a las secundarias cercanas o a las escuelas cercanas. Sin embargo, también como mencionas, ¿no? Al interior era una hermandad, te metes con uno de la prepa, pues te metías con todos, ¿no? Prepa, claro. Argumento a lo mejor no muy... Sí, no muy válido no muy en estos tiempos, ¿no? Pero en esa época era lo que era. Era lo que rifaba, como además, dicen ahora, ¿no? También esta cultura que hubo en ese momento de los famosos pelones de la prepa, ¿no? Digo, ya actualmente ya pareciera que soy de la prepa, ¿no? Ya está escaso el cabello, pero... en la época me tocó de pronto pues el raparnos, ¿no? El de pronto la famosa P, marcarte al interior.
eran estos acuerdos, ¿no? Me llevo con fulanito de secundaria, el término, ¿no? Tengo paro en secundaria, así que no me tocas, ¿no? O tengo paro con alguien de quinto y estoy protegido, ¿no? Eran esas cuestiones. Sí, que además se respetaban. Por supuesto, había una especie de códigos. De códigos, ¿no? sí, sí. No, pues es que, y hasta más preguntaban, ¿no? ¿Quién es tu paro, pelón? No, pues fulanito. Ah, no, no lo tocamos, sí. ¿No? Y además también había un cierto... un cierto sentido de orgullo. Yo lo veía, te digo que con mis amigos. Había un cierto sentido de orgullo de traer la P rapada, o sea, lo poquito de pelo que te dejaban era para ponerte la P, y era un orgullo que supiera la gente que eras nuevo en la prepa. Así es. ¿no? Sí, la pertenencia. Pertenecía, ¿no? Sí, porque eras pelón y la P de prepa, o sea, las dos cosas. Es correcto, ¿no? Entonces, sí había también a veces que quien se pasaba, claro. ¿no? Creo que en todos lados hay, la situación. Y era parte también de la jungla que se vivía en esas. Correcto. Y digo de la jungla entendiéndolo bien en el sentido de que a esas edades, en adolescencia, ¿no? Era sobrevivir ante el otro y tratar de imponerte un respeto, ¿no? De ser respetado en un ambiente en donde pues, te lo tenías que ganar. Te lo tenías que ganar. Y fíjate, Junior, que no nada más a veces era entre el estudiante o la comunidad estudiantil, ¿no? A lo mejor no está tan correcto, pero también era ganarte de pronto o gestionar como estudiante ciertas barreras, ¿no? No pasaste tal materia, bueno, pues a lo mejor busca el curso, sí. o de pronto aliarte con algún compañero para estudiar, hablar con el profe, ¿no? Oiga, profe, me faltó una décima, ¿no? Sí, negociar también, aprendes a negociar esa parte también, ¿no? Con los profesores, el punto que te faltó, los 2 puntos, ya si eran 3, híjole, la negociación estaba más ruda. La negociación era ir al curso, ¿no? Porque pues sí, a veces se estilaba eso del curso, ¿no? Sí, pero pues era también de, oiga, profe, me faltó un punto, le hago un trabajo a máquina, porque no teníamos computadora. No había computadora. Lo que más podíamos aspirar a algunos era a la máquina eléctrica en algún momento, cierto, ya, ¿no? Que nos permitía, además, si nos equivocábamos en una letra, poder borrar porque si no, y si no era empezar el documento desde el principio. ¿Cuándo detona en ti esta decisión de decir quiero irme para la psicología? ¿Por qué? Mira, bueno, fíjate, de secundaria, digamos, yo creo que de secundaria a prepa, yo cuento luego que tengo la versión políticamente correcta de esta pregunta y la otra, ¿no? La real. Sí. Yo en algún momento me pasó por la mente decir, yo quiero ser policía federal de caminos. Okay. Cuando el destacamento estaba justo a un costado del ADO, voy, pregunto, tal, y bueno, declino porque de pronto era irte a Guadalajara a unas evaluaciones, luego a Monterrey, luego no sé dónde, y dije, no está cercano eso, ¿no? Entonces, en secundaria tengo un primer encuentro con la psicología a partir de las famosas evaluaciones de orientación vocacional. Sí, claro. Me acuerdo que nos visitaban, y ahí viene la parte de la respuesta tal vez no políticamente correcta, ¿no? Nos visitaban los practicantes, bueno, los estudiantes de grados avanzados de la universidad, ya no existe, la Universidad Villarrica, que estudiaban psicología, y bueno, la parte, digamos, objetiva, científica, era que yo decía, oye, ¿cómo a través de los exámenes, las pruebas que nos hacen, ¿no? ¿Cómo es que pueden identificar cuáles son tus intereses, tus gustos, etcétera? Y la otra parte, que es la que yo digo en broma, ¿no? Pues yo decía, oye, las psicólogas, ¿no? Eso está bien, ¿no? Están ejemplares muy, muy atractivos, ¿no? Entonces, pasó la secundaria, viene la prepa, me encuentro otra vez con esto, ¿no? De las evaluaciones, porque venían, pues les tocaba hacer prácticas, tenían que buscar espacios educativos, y vuelvo a tener este fenómeno. Yo decía, no, pues seguro que si me voy a psicología, ahí voy a ver más compañeras, ¿no? Sí. Pero no, ya en la parte seria, es esta cuestión de ver cómo a través de instrumentos, hoy sé los nombres, ¿no? Pruebas estandarizadas, todo este tipo de cosas, comienzo a encontrarle este interés y este gusto, ¿no? Ahí es donde se dispara esta cuestión, Junior.
Y de ahí optas por entrar a la Universidad Veracruzana. La verdad es que sí, era la opción prácticamente la única, ¿no? Sí. Por cuestiones económicas. Claro. Era Sí, la porque alternativa Villarrica recordemos que era una escuela privada, correcto. que hoy es VM. Hoy es VM. Y las colegiaturas, pues sí, estaban a veces fuera del alcance de muchas de las familias. Sí, ¿no? claro. Sí, claro, la otra era otras instituciones privadas principalmente, ¿no? Y entonces, bueno, viene también la época de elección, de qué vas a estudiar, tal. Y me marcaban los resultados, me marcaban hacia el área de humanidades, ¿no? O hasta ciencias sociales, ¿no? O periodismo, bueno, comunicación, derecho y psicología, ¿no? Las tres en el mismo tenor. Uh-huh. Y entonces digo, bueno, pues va, está marcado, ¿no? La psicología, en ese entonces era todavía la idea esta de irte a hacer la fila, irte a dormir afuera de la facultad. En ese entonces fue de la Facultad de Educación Física. Sí, generalmente ahí era donde se daban las fichas. Sí. Sorteo, bueno, esta entrega, ¿no? Y fue hacer toda esa gestión de sacar la ficha, pagar los aranceles, era ir caminando de ahí de la zona universitaria al Banamex, me acuerdo, creo que de Plaza Mocambo. Uh-huh. Y hacer otra fila ya. Y hacer otra fila. Y al final, fíjate, me acuerdo bien que nos quedamos de acuerdo, porque opté por el área de biológicas en prepa, ¿no? Y nos quedamos de acuerdo un grupito de prepa a dormir, según nosotros, ¿no? Para hacer lugar y tal, que terminó por no ser necesario, te tocaba sí o sí hacer la fila y tan, ¿no? Pero sí, es ahí donde... Pero era también como una tradición, ¿no? Era parte de la tradición. Sí, pues era un proceso que tenías que atravesar. Y además lo disfrutabas porque te encontrabas a personas que a lo mejor no habías visto, compañeros de la secundaria. Así es. O veías a tus compañeros del bachillerato y oye, ¿y siempre para cuál vas? Y la carrera y tal. Y era bonito el pasarte la noche, ¿no? Apartándote un lugar para una ficha que al final de todas maneras ibas a alcanzar. La ibas a obtener, sí. Y como dices, ¿no? Al menos yo no sé si ahora, que creo con las redes y todo es digital. Sí, creo que ya es digital. Era como que, oye, pero te fuiste a dormir, era vivir parte del proceso, ¿no? Y casi hasta como, no fui, yo llegué, como que... como que demeritaban un poquito tu aspiración al ingreso, sí, claro. Entonces, claro. Ahí es como se da, ¿no? Y así como vivo el proceso. Uh-huh. Entras a la Facultad de Psicología, ¿y cuál es tu primera impresión de la carrera ya conociéndola en un principio? Es decir... empiezas a ver las materias, empiezas a tomar clases, ¿no? Ajá. Después del primer mes te queda el sabor de decir si es lo que quiero, aquí, ajá, o ¿cómo lo veías? Fíjate, o sea, ahorita en retrospectiva, ¿cómo lo analizas? Fíjate que ahí también ocurre un fenómeno, ¿no? Así como te decía la secundaria, que me toca ser precursor de alguna manera, ¿no? Iniciar generaciones. Cuando llego a la universidad, decíamos nosotros mismos, ¿no? Éramos los inquilinos arrimados, porque la facultad estaba en lo que es hoy el área de ciencias de la salud de la universidad. Estábamos ahí conviviendo con médicos, nutriólogos y enfermeras. No, los de bioanálisis. Bioanálisis también estaban junto a medicina. A medicina. Y era, digo, no con todos, la verdad es que no con todos, pero era notorio a veces un fenómeno de los médicos, este perfil un tanto hasta agrandados, de aire agrandado, sí, ¿no? Nadie los merece, son casi los ayudantes de Dios, ¿no? Los químicos casi por la misma línea, y ya bajito ahí como que venían los nutriólogos, pero los psicólogos éramos los primos incómodos, ¿no? Así que como que, ¿por qué le dieron chance a estos? Casi, digo, entendiéndolo ahora, ¿no? En son de broma, eran como los raritos de que hacen acá. Fíjate que, al menos con mi grupo, no sé, mi generación, ¿no? Me tocó que a cierto grupo de nosotros nos llegaron a llamar los niños del suelo, porque entre clase y clase nos sentábamos en los pasillos, donde pasaban precisamente los chicos de medicina, bioanálisis, ¿no? Con este aire... superioridad, ¿no? Sí, no, y aparte todos de blanco, algunos hasta corbata, ¿no? Entonces éramos así como que jugando póker o cosas así en el piso, era una cosa rarísima, ¿no? Sí. Ahí estoy hasta la mitad de segundo semestre, casi tercero, y este impacto fue muy grato, Junior, porque sí era en ese momento, yo dije, sí es esto, ¿no? Esta tranquilidad, digamos, sí vivir un poco en otros aires,
si los médicos eran unos aires muy alzados, ¿no? Acá era todo relajado, como que casi paz y amor, ¿no? Sí, eso te iba a decir, era más una vibra más como, por llamarlo de alguna manera, como más hipiosa. Como más hipiosa. De hecho, ¿no? Sí. De entendimiento también de uno mismo, al final de cuentas. Digo, veías al médico ataviado, como dices, todo de blanco, sí, inmaculado, ¿no? Y veías a los psicólogos, bermudas, guaraches, como tal. Teníamos, me acuerdo, compañeros que venían de otras entidades que habían hecho el examen, sí, ¿no? Y de pronto sí, se permitía, digamos, era hasta bien visto, ¿no? El que venía de manta, con los collarcitos, las pulseras, muy hippie, ¿no? Era como parte del entorno de los psicólogos, ¿no? Oye, ¿y cómo te empieza a ir en la carrera? ¿Cómo te va ya con las materias? Fíjate que ahorita que lo estamos recordando, yo también vivo ahí un momento, para mí muy grato, ¿no? Entre clase y clase, entre primero y segundo semestre, entre clase y clase, yo iba a visitar, digamos, ciertas zonas de la unidad de ahí de Ciencias de la Salud, uh-huh, porque me empezó a llamar la atención que exclusivamente en lo que era medicina, hacia la calle de Iturbide, que era la puerta principal, por así decirlo, sí, estaba una mesa de ping pong. Pero era un sitio también hasta como sagrado, era muy elitista, solamente jugaban médicos y los de bioanálisis, y nadie más entraba. Ahí sí te tenías como que ganar el que te dieran chance de una retita, ¿no? Y no, es la fecha en que no recuerdo por qué, ya nunca más lo volví a ver, un médico, estudiante, pero ya de apellido Vila. Me acuerdo que por alguna razón me dice, ¿y tú qué? No, pues nada, estoy viendo, ¿no? Así la clásica, estoy viendo. Nada. ¿No quieres jugar? No, pues sale, ¿no? Ya, y en la charla y tal, ¿no? Pues eres psicólogo, sí, sí está. Ahora sí que lo vi por tu facha, ¿no? Y ahí fíjate que se empezó a gestar una cuestión donde de pronto por ratos estaba con el grupo de los del piso, ¿no? Uh-huh. Jugando alguna carta o alguna cosa rara, y de repente era irte a la mesita de ping pong, porque además ya tenía yo esa puerta abierta, ¿no? Y ya te habías ganado ese pase. Ya me había ganado, ya me codeaba con los médicos, con los de bioanálisis, ¿no? Y era así como que, bueno, tengo los dos escenarios, sí, claro, para mí, ¿no? Y entonces sí pagué un poquito de factura en algún momento, porque ahí me ganó un poquito el juego, el ping pong, ¿no? Y era regresar corriendo a la clase, al grado de que sí, dos profesores, ¿no? Que hoy respeto muchísimo, llegaron a decirme, oye, a ver, o le pones ganas o aquí truenas, ¿no? Sí. Pero sí, ya a partir de ahí nos pusimos las pilas, nos cambian de edificio y ya entonces tenemos nuestra propia mesa, ¿no? Pues les dan como premio su mesa de ping pong para que no extrañen allá. Oye, ¿qué es lo que más te llama la atención en el área de psicología en estos primeros años? En estos primeros años, fíjate que... sí, vamos a dejarlo a lo mejor hasta la mitad de la carrera. Hasta la mitad, sí. Según yo, y por lo que oía, por lo que platicábamos, yo decía, no, la parte organizacional, esta visión del psicólogo de recursos humanos, capacitación y todo esto, era para mí en ese entonces, yo lo digo, era como la versión nice de la psicología, ¿no? Sí. Sin embargo, por algunas razones, me empiezo a relacionar más con el ámbito de la educación, de la parte de la psicología educativa, uh-huh, con la parte de la investigación, y los recursos humanos se empieza como a alejar sin querer, ¿no? Okay. Pero entonces empiezo a tener contacto ahí mismo en la universidad, en la facultad, ya más con la parte educativa y la parte de investigación. Vamos a poner en claro también para que la gente que nos ve sepa, ¿cuántas áreas maneja la psicología? Como estrictamente, o sea, ajá, es las vertientes, sí, que tiene, ¿no? Donde te puedes especializar de alguna manera, sí, ¿no? La psicología clínica, que es como la versión reina de la psicología, o la clásica, ¿no? Donde tú eres psicólogo, la terapia, el diván y todo, sí, ¿no? La psicología educativa, ¿no? Que ninguna pierde la parte medular de la psicología, ¿no? Sí, pero claro. Te especializas más en el aprendizaje, procesos de enseñanza, etcétera. Sí, también cómo se tratan los niños, ¿no? En el área, por ejemplo,
para la Secretaría de Educación, el área de USAER. Es correcto. O los camps, toda esta Sí. parte donde los psicólogos intervienen para que los niños desarrollen mejores habilidades, sobre todo niños que presentan ciertas barreras, ¿no? Es correcto, así es. Está también el área de la psicología organizacional. Bueno, en ese entonces era organizacional, ¿no? O hasta industrial se decía. Que también era la laboral. Laboral, industrial. Sí, tenía muchos esos nombres. términos, ¿no? La psicología social o comunitaria, que era también. Y bueno, en el perfil o en el plan de estudios que yo cursé, sí vivimos como un poco de todas las áreas durante la formación, ¿no? Porque había que ir a hacer participación comunitaria, ir a organizar grupos. En este caso me tocó ir a la zona de Medellín, toda esta zona, ¿no? A tratar de organizar todas estas propuestas con la comunidad, precisamente, cumpliendo, ¿no? los parámetros que establecían las cuestiones de desarrollo de gobierno y todos estos aspectos, ¿no? Ya hoy hay más diversificación, está la psicología deportiva, la psicología de investigación, ¿no? Pero básicamente esas serían las vertientes con las que se caracterizan, ¿no? Y entonces te vas alejando de lo que es laboral, que al principio tú querías verte inmerso en esa área, y te empiezas a ir por la educativa y la de investigación. ¿Qué es lo que te llama la atención de estas dos, o por qué recaes más sobre ese lado? Pues fíjate que fue yo creo que un tanto fortuito, pero llamativo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la educación, como dices, nos toca también de repente hacer prácticas, hacerse algunos tipos de actividades donde se trabaja en escuelas, donde se va. Ahora me toca a mí ser aquel que recibía las visitas, claro, ¿no? Ahora me toca ir a las primarias, a las secundarias, prepas, y decía yo, no, pues sí, estoy replicando aquello que yo recibí, ¿no? Que yo veía. Y eso es en la parte educativa. Y en la parte de investigación, ya para más o menos por ahí del 7º semestre, yo creo, nos acercamos porque uno de los maestros, uno de los profesores, haciendo estudios de maestría y todo esto, su proyecto de investigación para obtener el grado de maestría en aquel entonces fue implementar un centro de investigación, un departamento de investigación ahí en la facultad, y entonces ahora sí que comienza a reclutar, como parte de su proceso, ¿no? De su dinámica, comienza a reclutar estudiantes que fungíamos como en una especie de 3 categorías, ¿no? Estaban los estudiantes a lo mejor de grados muy, muy básicos, que eran así como asistente general. Los de grados un poquito más avanzados, 6º, 7º, que éramos asistentes de tesistas, era el término en ese entonces, ¿no? Y estaban los avanzados, que eran los tesistas propiamente. Se les permitía o se nos permitía en ese departamento desarrollar los trabajos de investigación para poder optar por el grado, ¿no? Sí. Y ahí empiezo a relacionarme con este ámbito como asistente. De hecho, haciendo memoria, creo que soy asistente de alguien que tú también conoces, un amigo muy cercano tuyo, exfutbolista. Ahorita que te lo quiero decir, se me va el nombre. De Alvarado acá, muchacho. Ah, cómo no, Virgilio Cruz, Virgilio Pensado, ¿no? Virgilio Pensado, sí. Virgilio Pensado. Él jugaba para... Sí, Virgilio, al cual le mando un afectuoso saludo al buen ahí nos Virgilio. Está oyendo en Alvarado, creo que está, en Alvarado, sí, cómo no. Sigue haciendo muinas y se siguen trompando todavía. Sí. De mucho carácter. Él estaba trabajando en una investigación precisamente de la participación del psicólogo en el deporte. Y él estaba, no recuerdo si como reserva o en alguna filial del equipo de primera. Sí. Y parte, por eso lo recuerdo bien, ¿no? Porque parte de la actividad que me tocaba como su asistente, yo era pues así, su asistente, ¿no? Tenía que ir por las copias, tal cual, transcribirle todos sus trabajos, ¿no? Me toca aplicar una encuesta en el estadio. Bueno, me toca hacer la gestión, ir a la oficina, solicitar que me permitieran hacer la encuesta. Ahí en el estadio, en la época creo que de Graciani, si no me equivoco, esa temporada. Y bueno, fue para mí espectacular porque era entrar a los vestidores, fue entrar a los vestidores, ¿no? Y yo decía, bueno, la psicología me está permitiendo esto, ¿no? Claro. Y no solo la psicología, la investigación. Y bueno, si eso hubiera sido muy, muy poco, lo viene a coronar que, no me acuerdo en este momento si por cuestiones laborales o deportivas, él no logra o no puede ir porque el director del departamento inscribe las investigaciones
a lo que fue en ese momento el Congreso del CENEIP, una instancia que evalúa a las instituciones de educación superior de psicología, y es seleccionada la investigación para poderse presentar una ponencia, ¿no? Okay. Entonces, de repente, me dice el director del departamento, Virgilio no va por trabajo, por una serie de cosas, ¿no? Me dice, ¿así que vas? Y yo, oye, espérame, pero ¿cómo? Si aplicaste encuestas, recabaste la información, sabes tienes de lo que van hablando. ¿Sabes de qué estás hablando, no? Dije, pues sí sé, pero ya irla a presentar a un congreso nacional es así como que sí tiembla, ¿no? Tantito. Sí, pues al final recabas la información, la tienes, igual y la puedes hacer propia, ¿no? Un poco, pero sabes que la responsabilidad no es tuya de alguna manera, sabes que el que se tiene que enfrentar a ese reto, si sale, era el titular, y de repente te dicen, vas y sin agua y sin nada. Sí, digo, haciendo la analogía, ¿no? Como en un partido, entras, debutas el día que menos lo esperas, quizá, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, ¿no? Esta cuestión hasta, no sé, mística, no sé, ¿no? De este acompañamiento, este cobijo que yo digo que he recibido, ¿no? De forma divina. Me encuentro con este escenario donde voy con viáticos, sí voy con el grupo de estudiantes, pero hasta cierto momento voy en la élite de sí, ya vas con otro cargo, exactamente, ¿no? Vas con otra etiqueta. Hotelito pagado, todo, ¿no? Así dije, caray, casi un rockstar, ¿no? Sí, y otro tipo de roce, ya vas a ver a otras personalidades y demás, claro. Entonces, ya enfrentarte, digo, lo recuerdo muy bien, ¿no? Enfrentarte y ver el auditorio llenísimo, investigadores, me acuerdo que estaba una ponencia también de este psicólogo de Pumas en aquel entonces, se me escapan los nombres ahorita. Yo sé de quién hablas, no recuerdo también el nombre. Que fue muy famoso. Destacado en este ámbito, ¿no? Sí. Y yo decía... Pionero de la psicología deportiva. Exacto. Y yo decía, oye, espérame, pues nos van a comparar, ¿no? Pero no, digamos, como dices, ese roce, ¿no? Ese enfrentarte a esa situación, pues para mí fue fantástico. Ahí es donde me cae el 20 también, dices, oye... a partir de la investigación, que es algo que mucha gente no le gusta. Para muchos es el coco, ¿no? La investigación. Que desconocen porque además creo yo que es una extraordinaria puerta para poder ir dejando semillas el camino. Es correcto, Junior. Creo que tiene mala prensa también la investigación, ¿no? Sí. De pronto ahí encontré este semillero, como dices, no solo para mí, sino... hoy, que me dedico también de pronto a la docencia, ¿no? Pues me toca asesorar estudiantes en sus proyectos de investigación, trabajos académicos, etcétera. Y bueno, ahí se empieza a generar este acercamiento, ¿no? Egreso de la gloriosa, también digo, Facultad de Psicología, sí, claro. ¿no? Y ya para el 99, que es cuando terminamos, pues viene una etapa como de, bueno, ya saliste, ¿y ahora qué? ¿No? Porque es también enfrentarte por momentos a decir, bueno, pongo mi consultorio, y cuando tomas o dices en la cabeza que tomas esa decisión, de pronto dices, espérame, pero ¿cómo? Si tampoco tengo tanta formación, tanto bagaje, ¿no? Para la clínica, bueno, pues hay que estudiar un curso, un diplomado, una especialidad, pero eso también es una cuestión de inversión, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que aparece aquí la figura de hoy en día, ¿no? La maestra Luz del Carmen Vargas López, saludo, ¿no? Para ella también. Saludos para ella. Que ha sido coach, acompañante, me ha cobijado tremendamente, demás, sí, claro. Mentora. Me dice, por alguna extraña razón, Junior, me dice un día, porque iba yo a visitar la facultad todavía, que los papeles últimos y esto, y me dice, oye, no estás trabajando, ¿no? Mi hermano necesita un asistente. Yo, y yo dije, pues es en la psicología, tal, ¿no? Digo, bueno, ¿y dónde, maestra? Él es director de posgrados de una institución educativa, ahí en Juan Enríquez, ¿no? Uh-huh. Y le digo, ok. Voy, me entrevistan, oye, ¿sabes manejar la computadora? Sí. ¿Sabes? Sí. Digo, sabía capturar en Word y más y tan, ¿no? Pero yo dije, sí, listo, ¿no? Y entonces ahí me acerco más a la parte educativa. Okay. Igual un saludo para el doctor Vargas, que también vuelvo a ser como muy cuidado, que ni me conocía ni nada, ¿no? Pero desde un principio como muy cuidado por él. Caíste bien ahí. Un personajazo en el ámbito, ¿no? de la educación. Yo siempre lo menciono como que me enseñó
me enseñó a trabajar en la parte laboral, pero también me enseñó cuestiones de vida, ¿no? Sí, claro. Era muy... Sí, además, son de esas personas que te dejan... muy chistoso, sí, ¿no? sembrado algo. Lo mismo te hablaba de termodinámica y de cosas muy formales que te estaba albureando, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí entro a la parte educativa, Junior, me acerco, igual, de pronto un día, lo fuerte era los sábados, era titánico, el maratónico el horario, no entrabas a las 7 y salías a las 9 de la noche, 7 de la mañana y 9 de la noche, y de pronto un día me dice, porque yo era su asistente tal, o sea, en la oficinita, la computadora, y capturar textos, y no se le ocurría, tenía que hacer algún tipo de cosa y yo se lo transcribía, ¿no? Y un día de pronto me dice, oye, tienes que ir a presentar a un maestro. Y yo así como que presentar a un maestro, sí, va a dar una charla y va a entrar al grupo y pues te toca leer el currículum y estar. Y dije, otra vez, ¿no? Este acercamiento a de pronto hablar en público. Y ahí aparecía esta dualidad, ¿no? La parte de ser introvertido, de pronto cierta barrera. Y bueno, pues ahí le tuvimos que entrar a esa parte, ¿no? Y comienzo entonces a avanzar en ese mismo ámbito, ya no solo el asistente, ya no solo el que captura, ¿no? Sino además de ahora a participar en la planeación de las clases. Me refiero ya con otras responsabilidades. Así es, a la organización de profesores, a armar los horarios, que es un asunto complejo, claro. ¿no? Y entonces empiezo a tener ya este gusto también por la educación y la docencia, ¿no? Entonces esa es la parte ya de la etapa laboral, ¿no? Y se aleja nuevamente la cuestión de recursos humanos y todo esto. Pues porque al final te permite, ¿no? Lo que decías hace rato, la cuestión de recursos humanos, de dar pláticas, de dar cursos, estando en lo laboral también de alguna manera te permite tener este enfrentamiento con el público o con los estudiantes, de dar pláticas, de decir y de hacer. Correcto, sí. Tal vez a lo mejor una variante, claro, ¿no? Sí, claro. Pero sí, efectivamente, ¿no? Porque también había que manejar profesores, organizarlos. Sí. Había quienes sí se sentían realmente rockstars, ¿no? Venían de Guadalajara, Monterrey, y oye, yo no quiero estar en ese hotel, yo no quiero... Profe, vienes nada más por un sábado a dar clases, o sea, no vas a estar nada en el hotel, ¿no? Sí. Pero era manejar hasta esos ánimos, ¿no? Y fíjate que ahorita que lo mencionas, algo que también me dejó, y es algo que en la actualidad, a mí me gusta mucho también que se pueda promover, ¿no? El servicio, la calidad y la atención, como se dice, al cliente. Sí, claro. ¿No? Tanto interno como externo. Me dejó muchas enseñanzas esa etapa laboral, ¿no? Que la gente te dijera, oye, pues sí haces esto, pero pues buscas la manera de ir más allá, ¿no? Siempre he querido esa parte, ¿no? La fácil es decirle no a alguien que está, a un usuario, pero ¿por qué nada más el no como respuesta, ¿no? Entonces, ahí fue una muy buena experiencia. Al final de cuentas, dar, ¿no?, un un poquito más de lo que puedes, sobre todo si puedes, ¿no? Cuando la situación es viable. Por supuesto, así es. Oye, ¿y no te alejas en el sentido estricto de la cuestión clínica? Sí. ¿O sí? Sí, en ese momento sí. De hecho, la clínica, no la por tocas. Así decirlo, no había estado, no figuraba en tu vida. No había estado en el panorama. Por estigma mío, ¿no? Porque decían, no, los clínicos, o sea, son así como muy alzados, ¿no? Okay. Muy nice. Entonces, prejuicio indebido, ¿no? Pero no era. Es precisamente otra vez, ¿no? La figura de la maestra Luz del Carmen la que me acerca ahora a la parte clínica, ¿no? Okay. Ya estaba yo de alguna manera posicionado, muy entendido lo educativo, y bueno, pues es parte también de alguna manera del roster de maestros, ¿no? Sí. Y entonces me dice, oye, ¿y por qué no ahora la clínica? Pruébala, a ver qué sale, ¿no? Y yo así como que, bueno, pues si usted lo dice, vamos a hacerle caso, ¿no? Y entonces sí, gracias a ella, de alguna manera, empieza ella también a dar cursos, a dar diplomados, y es ahí donde empieza a gestarse ese acercamiento, ¿no? con la parte clínica de la psicología. ¿Qué te empieza a gustar de ese lado? Sobre todo, Junior, el poder de pronto, ya no solamente a lo mejor tener esta comprensión de la parte dura de la psicología a través de pruebas solamente, ¿no? Sino esta cuestión de trato con la persona, con el individuo, la empatía, el conocer la motivación de las personas, de esa parte inconsciente, ¿no? Sí. De esa cuestión que de pronto, precisamente por eso tienen estos trances o estas situaciones que cursa una persona con algún tipo de trastorno o de pronto de perder de vista la realidad, ¿no? Sí. Y entonces comienzo a aprender
En este caso también, como hablábamos hace rato de la diversificación de la psicología, en la clínica también hay enfoques, hay corrientes diversas, ¿no? El psicoanálisis tradicional, como decimos, el psicoanálisis freudiano, ¿no? Pero también está la psicología clínica desde el punto de vista a lo mejor sistémico, a lo mejor humanista, que es donde más me he desarrollado, ¿no? Hoy hay una gran cantidad también de alternativas en ese sentido. Pero es esto del trato a la persona, la empatía, el comprender y el de pronto, Junior, también darme cuenta de que alguien viene, trabajaste con él y digo trabajaste en el sentido de una charla, de un acompañamiento, ¿no? Y que de pronto te volteen después a ver y te digan, oye, gracias, ¿no? Porque me dijiste tal cosa, me comentaste tal y fue suficiente para que yo despertara. Tuviera un ¿no? despertar. Así Lo es. dice Odín Dupeirón, ¿no? Que la psicología, o al menos no nada más Odín, también hay otro personaje muy, muy famoso, se me fue ahorita aquí el nombre, pero que la terapia debe de ir en la canasta básica de la vida. Sí. O sea, hoy en día la terapia debe ser parte de la canasta básica de la vida. Pero vamos a dejar una pausa ahí, porque quiero que terminemos la parte educativa. Ok. ¿No? Sigues por ese camino, digo, paralelo con que vamos a retomar en un momento, pero sigues por el camino educativo y la vida te va llevando. Es correcto. ¿A dónde me lleva? Emigras? Fíjate, justo en el 2000, yo estoy en esta universidad que te digo, del 99 al 2001. Uh-huh. En el 2001. ¿Qué universidad era? Universidad Mexicana. Okay. En el 2001 ya también viene este momento porque me había dedicado a trabajar y a hacer otras cosas, ¿no? De formación, digamos, pero el título no estaba, ¿no? Era así como que la asignatura pendiente por trámites administrativos y económicos, ¿no? Sí, claro. Entonces, viene la etapa de, bueno, pues ya, porque precisamente como parte del beneficio de aquel departamento de investigación, pues era hacer la propia investigación, ¿no? Sí. La hago, la armo, y viene el momento de, bueno, ahora hay que pagarle, ahora hay que hacer esto, y empezamos a trabajar en ello, ¿no? Cuando ya viene la parte de hacer el examen profesional, entonces viene también la toma de decisión. Se acerca conmigo un buen amigo de la época, ¿no? Que se había ido a Ciudad del Carmen. Él sí, con todo el objetivo de la parte de recursos humanos, se involucra con Pemex en el ámbito petrolero, y de pronto me dice, oye, vámonos, yo voy a hacer lo posible porque te involucres también ya, pero tienes que estar allá para el proceso de espera, ¿no? Cuánto sea, no sé, pero tienes que estar allá. Sí. Y entonces, gracias a él gestiona que pueda yo incursionar en una institución educativa en Ciudad del Carmen como coordinador del área de licenciaturas y como maestro de psicología, porque justo acababan de abrir la carrera de psicología, ¿no? Y era hacer toda la chamba de planes y programas, organizar todo. Toda la currícula y todo. Digamos que lo que hacía yo acá, ¿no? Pero ya más enfocado a mi área de lo que era la psicología, pero seguíamos en lo educativo, ¿no? Esto mientras llegaba la oportunidad del área laboral, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, ahí la vida también hace su juego, ¿no? Sí. Y de pronto a él lo mueven de zona y ya no es posible sostener la cuestión de estar allá en Ciudad del Carmen, ¿no? Uh-huh. Pues es una zona por tradición de vida muy elevado en cuanto a costos, entonces se acaba esa opción, no me mantengo allá por cuestiones de economía, digamos, y me regreso por ahí del inicios del 2002, regreso a Veracruz y tengo un acercamiento con la institución que actualmente estoy, ¿no? En ese entonces la dirigía un contador que tú también conoces, ¿no? Al cual le mandamos saludos. Un gran saludo. Me acerco con él porque él, volvemos a tener, ¿no? Los vínculos estos que vas a lo mejor regando por ahí. Sí. Él, en su momento de especializarse en el área fiscal, por ejemplo, él fue estudiante de esta otra universidad, la primera, ¿no? De Unimex. Él fue estudiante, me conoce, nos conocemos. Él me decía, psicólogo, es que tú nos mandas, bueno, muy jarocho, no es jarocho, pero es un lenguaje muy coloquial, nos mandas a volar, dice, pero bonito, ¿no? Entonces, me cuenta que iba a abrir una escuela, ¿qué tal? Y me dice, vámonos para allá, ¿no? Yo me iba a ir, ahora sí que a esa escuela, uh-huh. me retiene Unimex, y de ahí emigro a Ciudad del Carmen, ¿no? Sí. Pero entonces cuando regreso, pues
lo primero que hago, sí, es ir a verlo, es ir a platicar con él. Le digo, oye, pues no se dio, no cuajó. Y me dice, va, te armamos esto, porque lo digo con mucho orgullo, ¿no? Sin ninguna pretensión. Prácticamente me acomodó el escenario laboral, ¿no? Me dice, tengo para armarte esta área y esta. ¿Cuál eliges, no? Entonces, ahí por cuestiones de inquietud, nos hacemos cargo del Departamento de Relaciones Públicas en ese entonces de la institución, y ahí estoy un rato, pero igual comienzan a haber situaciones, ¿no? de querer mejorar y esto, y entonces nos vamos, o me voy a la parte de estudiar yo ahora el posgrado, ¿no? Sí. Entonces ahí empiezo a tener también un poquito de complicaciones por horarios y esto, y bueno, decido en ese momento por el estudio, la preparación del posgrado. Pero entonces ya aparece esta cuestión de decir, uy, ando metido en la educación, pues vámonos a la maestría en educación, ¿no? Sí. Y ahí nos ponemos en la parte de la educación ya como especialización, ¿no? Como parte de ponernos en un ámbito mucho más fortalecido, ¿no? Oye, y es una institución en la cual, bueno, tiene un proceso por ahí de separación entre socios y demás. ¿Te quedas tú en el lado donde está él? No, haz de cuenta, no, yo me voy antes de esta separación, yo me voy antes, y después de un tiempo también colaboro con otras instituciones, ¿no? Te digo, ya tenía también estos contactos en instituciones, ¿no? Afortunadamente, y empiezo a colaborar, pero de alguna manera hay cierto cariño y cierto arraigo con la institución, y regreso, y de pronto ya me encuentro que no está él, ¿no? Pero sí había personas con las que ya había tenido cierto lazo, cierta comunicación, y regreso, pero ahora como docente, ahora únicamente como docente. Pasa el tiempo, empiezo también a buscar otras opciones en otras escuelas, igual, la docencia por horas, pues es lo de andar buscando, ¿no? Y entonces aparece la oportunidad ya con el socio actual, y entonces, bueno, nos invita a participar ya nuevamente formal en el proyecto que actualmente estamos al frente, ¿no? Ahí de este proyecto educativo. Sí. Bueno, vamos a regresarnos a la parte esta que hablábamos de las personas y de la vinculación con las personas, y decías que te llena mucho el hablar con la gente y de saber las causas que origina a veces ciertos trastornos, ¿no? Y sobre todo intervenir de manera oportuna, o por lo menos intervenir para darle una mejor calidad de vida, y en algunos casos, bueno, pues tratar de que su vida sea más placentera. Correcto. Hoy en día, a raíz de la pandemia, se ha, ¿cómo decirlo? Se ha generado una cuestión donde la salud mental pasa a ser también algo no menor. Claro. ¿No? Porque muchos con la pandemia lo vivimos. Yo te podría decir que de manera personal, en estos años de la pandemia, sobre todo en el primer año, me desarrolló problemas de ansiedad y hasta de depresión. Yo a veces digo, no, es que ya está en consulta contigo, pero yo cuando veía que el sol se empezaba a ocultar, ya en las tardes, yo podía estar todo el día muy bien, pero yo cuando veía que el sol se empezaba a ocultar y iba a llegar la noche, empezaba a hiperventilarme. Y empezaba con una necesidad de, o sea, yo no podía estar, me empezaban los nervios. No lo traté de manera profesional, ¿no? Pero bueno, al final empecé a hacer cosas que me ayudaban a ir mitigando esa sensación. Pero, ¿a qué debemos todo esto del bienestar mental y de la salud que debe tener? ¿O cómo podemos irlo trabajando? Fíjate que, y voy a retomar lo que decías de este personaje actor, ¿no? De Odín Dupeirón, con su frase que para quienes lo hemos visto se vuelve como muy significativa, ¿no? Que terapia debe ser canasta básica, leche, huevos, terapia, dice él, ¿no? Sí. Y muchos productos huevos, de gallina, ¿no? Creo que se ha abierto la puerta, a lo mejor sí, como dices, ¿no? Un parteaguas, la pandemia, se ha abierto la puerta mucho a tener conciencia como sociedad de la importancia del equilibrio y la salud mental, ¿sí? Yo pues admiro y valoro mucho una cultura por ahí de un país de América Latina, Argentina, ¿no? Que tiene mucha, se dice, ¿no? Que son sobrados, alzados,
Pero yo reconozco algo, por ejemplo, en estas latitudes, la preocupación y la ocupación de hacerse cargo de la salud mental, ¿no? Okay. No solamente como una moda, no solamente como una cuestión hasta de élite, ¿no? De decir, voy al psicólogo, ¿no? Sí. Sino realmente de preocuparse por la salud mental. Entonces, creo que hoy en día la salud mental está cobrando mucho terreno, está cobrando mucho sentido, afortunadamente, sí. Al nivel tal que ya como ciudadanos también ponemos no solamente la salud física, ¿no? Sino ya tratamos de ponerla al mismo nivel la salud mental, ¿no? Sí, entonces, claro. Creo que es trascendental, es importantísimo que todos voltemos a ver esta opción, ¿no? De ocuparnos de nuestra salud mental. ¿Cómo podemos ocuparnos? ¿Dependiendo del problema que tengamos? Dependiendo del problema. Y hablo de problema, por decirlo de alguna manera, porque puede ser el enojo, ¿no? La ira, la gestión, la depresión. O no gestión de emociones. Sí, exacto. Sí. ¿Cómo podemos ocuparnos, Junior? Nosotros decimos, ¿no? Primer paso, reconocer. Uh-huh. Reconocer que algo está sucediendo. A lo mejor no sé cómo se llama, sí, yo claro. Como persona, ¿no? No sé cómo se llama, pero reconozco que no me siento bien, reconozco que no estoy pudiendo, porque también es muy común, no, pues voy y se lo platico a mi amigo, a mi amiga, sí. ¿No? Voy el fin de semana una chelita y entonces ya por ahí saco las cosas. Sí, en ocasiones funciona, ¿no? Pero llega el momento en que sí, esto se desahogo, ¿no? A lo mejor. Exacto, el desahogo básico, ¿no? Sí. Pero llega el momento en que de pronto ya no es suficiente, ¿no? Entonces, creo que el primer paso es reconocer que no estamos pudiendo hacernos cargo. Es como, ¿no? Una olla de presión, ¿no? Estos problemas así que te van llega generando el hasta el momento que explota sí. Y se fuga, ¿no? Uh-huh. Y otra también, perder el temor a pedir, uh-huh. A pedir ayuda, reconocer que no estoy pudiendo y aprender a pedir ayuda, ¿no? Okay. Creo que, y digo, suena fácil, se oye fácil, sí. ¿No? No es sencillo, porque también a veces los diversos entornos, Junior, a los que pertenecemos, a los que pertenece la gente, como que no abonan mucho, ¿no? Porque está también hombre, ¿qué haces yendo al psicólogo? Ay, tú cálmate, si eso siempre lo has tenido, ¿no? Uh-huh. O di que no y ya, o no sé, cosas así como muy básicas, ¿no? O a veces hasta hay memes ahora, ¿no? Esto de, ¿estás triste? Ya no estés triste, ¿no? Ah, no, ya Échale ganas. ¿no? Échale ganas, sí. ¿no? Entonces, creo que no, creo que es tomar la decisión de hacernos cargo, de tomar conciencia de que nadie más va, dice Jorge Bucay, ¿no? Nadie más va a llevar tu carruaje, ¿no? Sí. Eres el responsable si quieres ir a donde quieres ir. Claro. ¿no? Entonces, decías algo importante, reconocer. Así que es. Yo creo que es la parte más difícil. Por supuesto. O sea, yo creo que el reconocer que tengo un problema, sobre todo cuando no sabes exactamente lo que tienes. Porque, por ejemplo, te podría decir, estas personas que de repente en un arranque de furia sí. Llegan a cometer algún acto que no es propio, a lo mejor no lo reconocen en un principio, o sea, se lo van guardando y esto hace lo que te decía yo hace rato, es como una olla de presión, o sea, vas guardando. Sí. Hay una película muy famosa con Michael Douglas, la de Día de Furia, que justamente habla un poquito de este equilibrio mental, ¿no? Una persona claro. Que es tranquila, que lo empiezan a molestar y van pasando ciertas situaciones dentro de su día que al final detonan en que se vuelve prácticamente hasta un arma él, porque uh-huh. Golpea, hace y deshace. Sí, de alguna manera ya no hay el control de Exacto. Eso que durante mucho tiempo quizás estuvo tolerando, ¿no? Sí. Aguantando. Que fíjate que aquí hoy se habla mucho, ¿no? Uh-huh. Lo mismo, hablamos de enfoques, hoy se habla mucho de esta cuestión de la crianza, ¿no? También hay que reconocer algo. Sí. Muchos de nosotros, nuestra generación todavía, pues fuimos formados, nos criaron, ¿no? A partir de algunos dogmas familiares, sí. ¿no? Donde tú cálmate, tú no digas nada, aguántate, ¿no? O sea, los niños, en el caso de los varones, no lloran, uh-huh. Y las niñas allá, que tranquilas, ¿no? Sí. Pues es parte que eres niña o cosas así, ¿no? Sí, es decir, nos enseñaron a tolerar situaciones que hoy en día, bueno, creo que afortunadamente ya también la generación está aprendiendo, ¿no? Que no es tolerable, ¿no? Sí, que no claro. podemos o no tenemos por qué tolerar. Sí. ¿No? ¿Cómo detecto de manera particular que algo no está bien? ¿Cómo se puede hacer? O sea, ¿nada más es por el simple hecho de la conciencia? No, por supuesto que no. De pronto nosotros decimos, ¿no? No está siendo funcional. Uh-huh. Es decir,
empiezo a tener limitantes, a lo mejor, ¿no? Ya sea para interactuar con otros, pero también limitantes con nosotros mismos, Junior. De pronto hay desinterés, a lo mejor en el aseo personal, hay desinterés en lo que antes me motivaba, en lo que antes de pronto me hacía sentido para ir a hacer algo, ¿no? De pronto deja de tener sentido, deja de tener ese resultado satisfactorio en la persona. Entonces, es buen momento. Pero decías hace rato, ¿no? Lo difícil que es reconocer, sí, porque claro. también cae la persona en decir, no, yo estoy bien. Oye, pero no has ido ya, no sé, a la retita. Pues es que ahorita no se puede, ¿no? O sea, inconscientemente vamos poniendo esta barrera, ¿no? De no reconocimiento, que algo está sucediendo, pero ahí son detonantes. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno reconoce que tiene un problema o que tiene una condición o una situación, pero no quiere tratarla? Es como si dijeras al médico, puta, yo sé que estoy enfermo de gripa, pero no quiero tomarme el medicamento. Sí, claro, o sea, claro. ¿qué pasa en ese sentido? Bueno, fíjate, es un fenómeno, depende del enfoque por el cual sea abordado, ¿no? Pero en lo general llegamos a decir, ¿no? Que es el consultante o el paciente, te digo, los diferentes enfoques llaman también de alguna manera. El consultante toma como una especie de muleta, ¿no? Con el síntoma. Nosotros decimos el síntoma, esa situación que sí se da cuenta que es lo que está afectándole, pero a lo mejor de forma inconsciente es más fácil quedarte ahí. ¿Por qué? Y suena paradójico, ¿no? ¿Cómo es posible que se dé cuenta que le está afectando y se quiera quedar ahí? Sí, pero de repente hay ganancias por tener ese síntoma. De repente es, pues es que tiene esta condición o esta situación. Pobre Javier, ¿no? Pobre Lupita, mira, la está pasando mal. Bueno, vamos a acudirle, vamos a asistirle con tal cosa, o vamos... Y entonces, inconscientemente, todo esto ocurre a nivel de inconsciencia, el consultante comienza a encontrar como que hasta cierta satisfacción. Sí la paso mal, pero también tengo ciertas consecuencias positivas, claro, ¿no? Entonces, suele pasar esto también. Y algo que ocurre en consulta, ¿no? Nosotros decimos la famosa resistencia al cambio. Me acuerdo que nos decían en la facultad, ¿no? Cámbiame sin cambiarme. O sea, ayúdame a resolver esto, pero sin cambiarme. Entonces, no, tiene que ocurrir una conciencia de que algo está pasando, pero también una conciencia de que hay que hacer un cambio, ¿no? ¿Es fuerza de voluntad? En parte, sí, por supuesto. Y te voy a poner este ejemplo. Y ya me voy a ventilar aquí en esto, pero bueno, catarsis. Pero al final de cuentas de eso se trata, ¿no? De que las experiencias sean reales o lo más reales posible. Yo puedo ser una persona muy tranquila. Pero detona en mí a un grado de enojo extremo las cosas mal hechas cuando manejo. Correcto. Al grado de discutir con las personas. O de corretear a una persona. De corretear en el sentido de que si vamos por el mismo lado y voy atrás de él y voy... ¿A qué voy con esto? El que se te quiere meter por la derecha, el que está el carro detenido y quiere meterse en medio de dos para librarse la fila que estamos haciendo todos. Esas cuestiones detonan en mí una... Yo lo reconozco, lo sé, y en algún momento, de manera imaginaria, puse un sticker, ¿no? Imaginario en el tablero del carro que decía, para pelear se necesitan dos. Para acordarme que no tengo que pelear con el otro. Claro. Sin embargo, ha sido un tema de hace muchos años. O sea, ahora con las famosas motos que parecen... parecen plaga, ¿no? Que parecen gremlins, ¿no? Que les echas agua y salen más. Sí. Esas cuestiones de que las motos se te metan. Y mira que a mí me gusta andar en moto. Pero que se metan en sentido contrario. O que quieran pasar en medio de dos y no pueden. Y les dices algo y todavía se enojan. De manera, ¿cómo te diré? De manera mental, es casi el, uy, qué ganas de aventarles el carro para que se quite. O sea, no, son cosas que no hago. Sí, claro. ¿No? Pero al final puta, será un peligro. Soy un arma. No, al final será un peligro que en algún momento me bloquee tanto, me nuble tanto que pueda hacer algo que no esté bien. O sea, si alguien se me hace un movimiento malo en el carro,
le prendo las altas, le voy diciendo de cosas. O sea, esas cuestiones sé que no está bien. O sea, es algo que reconozco, ¿no? Pero no lo he atendido. Sí, claro. Sí, digo, y hasta cierto punto, hoy en día el entorno, ¿no? Las condiciones culturales, las condiciones, a veces dices, ¿cómo le dieron licencia, no? Y olvídate eso, sabiendo también, porque eso me lo recalcan mucho, sabiendo también que las condiciones sociales... Sí. No, porque no sabes con hoy quién no estás, sabes quién está en el carro. No sabes quién ¿no? está peleando, exactamente. Sí, claro. Entonces, me llevan a hacer cosas inconscientes y sin medir el peligro que puede haber, ¿no? Pero fíjate, dices este sticker imaginario, ¿no? Sí. Que tú mismo de alguna manera te colocas, ¿no? Como mediador y tu proceso de gestión. Sí, pues como tratar de ser como una válvula por la que regular, sí, ¿no? que Una válvula de regulación esa presión, para pelear ¿no? Se necesitan dos, no voy a pelear. Creo que es una buenísima frase, ¿no? Porque finalmente es muestra... Ya lo he tirado por la ventana. Ya lo has tirado y has peleado, ¿no? Es una muestra, Junior, de que de pronto el grado de conciencia termina prevaleciendo, sí. ¿no? A lo mejor sí, pasas malos momentos y haces, como decimos, ¿no? Los entripados, pero esta regulación, esta autogestión que muchas personas no logran ejecutar, ¿no? Porque ya de plano, de pronto ya rebasaron esta capacidad de tolerancia, esta capacidad de pronto... la empatía bien entendida también es importante, ¿no? Porque pues no te pasaron rayando la lámina y de repente, ay, no, bueno, pues pobre, no. También hay que ver esa parte, ¿no? De cómo enfrentar. Pero creo que es voluntad, es conciencia, es de pronto sí tomar en cuenta también los entornos a los que nos estamos enfrentando, claro. ¿no? Oye, ¿cuántas, si pudiéramos catalogar, ¿no? Ahí en ese sentido desconozco, ¿cuántas o qué abanico maneja la salud mental? O sea, desde la ira, ¿qué más maneja? ¿Depresión? Bueno, ¿ansiedad? Te mentiría ahorita si te digo el número exacto. No, claro, pero más o menos, ¿qué es lo que...? Es una gran variedad. Están, en este caso, están tipificadas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay un manual. Okay. Hay un manual. El DSM-5 me parece que va la versión ahorita. El DSM-5 versión R, no me acuerdo que ahorita. Donde están tipificadas la gran variedad de trastornos y de conductas patológicas y sus derivaciones, ¿no? Me escapa ahorita el número como tal. Sí, claro. Pero sí es un gran abanico. O sea, es vasto. Sí. ¿Y tiene que ver con la patología? Tiene que ver con conductas, tiene que ver con tiempos, es decir, pero cuánto prevalece. ¿Pero son heredadas o son creadas o cómo las...? Bueno, hay algunos detonan? Estudios, ¿no? Hay algunos estudios y que están incluidos en este manual, ¿no? Que de pronto nos determinan, nos establecen en qué grado algunos aspectos comportamentales o actitudinales tienden a estar relacionados con la parte genética, con la parte hereditaria, ¿no? También la parte social, también la parte totalmente orgánica del individuo, ¿no? Hay situaciones por deterioro, ¿no? Que van menguando la capacidad de conciencia del sujeto, ¿no? Okay. ¿Qué crees que es lo más importante dentro de todo ese abanico? ¿Qué crees que es lo más importante? ¿Cómo es irlo atendiendo? Decías que primero, obviamente, la conciencia de la persona, ¿no? De saber que está pasando por una situación que no es, por llamarlo de alguna manera, porque sé que también ya ahora en psicología no les gusta mucho el término normal, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo sería esta situación? Pues mira, Junior, yo te hablaría desde mi enfoque, ¿no? Sí. Que decía yo, más humanista, más sistémico. El hecho de cómo vamos gestionando desde casa, cómo vamos gestionando desde nuestras propias expectativas, los que somos papás, ¿no? Sí. Nuestras propias expectativas que tenemos como padres, yo digo así, ¿no? Las propias y las ajenas, porque también es una lucha ahí complicada, ¿no? Claro. Vienen nuestros papás, abuelos de nuestros hijos y nos dicen, si fuera mi hijo, yo ya, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, creo que tenemos que hacer conciencia a los padres y la sociedad en general, o quien tiene a cargo la crianza de otra persona, el acompañamiento, de que tenemos que empezar a respetar la individualidad. Es algo complicado como papás también, ¿no? Claro. Respetar la individualidad de los hijos, el de pronto... es que cómo es que quieres hacer eso si eso no te va... Vamos a pensarlo en la parte, a lo mejor, de formación académica, ¿no? ¿Para qué quieres estudiar, no sé, danza?
o artes si no vas a vivir de eso, ¿no? Los que quieren ser deportistas, etcétera. Sí. De pronto también tiene que ver, insisto, con las expectativas propias, ¿no? Hay un libro por ahí muy bueno que se llama Ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá, recomendado por ahí para que los seguidores lo busquen, de Mario Guerra, ¿no? Que nos habla un poco de esta cuestión, Junior, de las voces estas internas que tenemos nosotros como padres, como cuidadores, ¿no? Pero que de pronto le vamos fomentando y hasta heredando a los hijos, ¿no? Sí. Entonces, creo que una forma para poder trabajar esta parte e ir bajando estas cuestiones de ansiedad, de pronto no sentirte suficiente, porque hay personas que de pronto dicen, pues no soy suficiente, pero para ningún ámbito, ¿no? Claro. Y por ahí van arrastrando la cobija, que si las parejas, que si en el trabajo. Hoy se habla de este síndrome de burnout, ¿no? De no sentirte suficiente, de quemarte en el trabajo, pero tiene que ver mucho, desde mi enfoque, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con de pronto, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de ser suficiente? ¿Qué aprendí de ser capaz? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo me reforzaron? ¿Cómo de pronto mis figuras importantes validaron o no validaron lo que yo soy, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importante ese aspecto. Oye, también los que somos papás, ¿el ser ejemplo influye para estas cuestiones de salud mental? Sí, por supuesto. ¿Se replican? Se replican. Aprendemos por modelamiento, digamos, ¿no? De inicio en las etapas infantiles. Sí. Todos aprendemos viendo. Dice por ahí una frase, no me la sé muy bien, pero que la indicación o la educación enseña, ¿no? Pero el ejemplo arrastra. Una frase por ahí muy hecha. Y sí, la situación aquí es, yo modelo a seguir, o yo que tengo a cargo a alguien, ¿cómo aprendí? ¿Cómo estoy enseñando? Y cómo vengo perpetuando lo que aprendí y mis propias interpretaciones, ¿no? Por eso te decía, este libro de Ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá, habla de los papás enseñamos, y a nosotros nos enseñaron el mundo desde el sitio y los ojos y la experiencia de papás. Claro. Sí, por supuesto que hay valores, hay principios inamovibles, ¿no? Incuestionables, de alguna manera incuestionables, entre comillas, pero sí también hay aspectos que ya nosotros tenemos que tomar en cuenta de cambios, ¿no? Cambios sociales, cambios ambientales, ideologías. Se habla mucho del trabajo, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Hoy los chicos, con esta clasificación que no termino de entender porque cada vez se amplía más, ¿no? De las clasificaciones de los X, boom, X, Z, sí, claro. millennials, centennials, ¿no? Y todo eso, sí. Entonces, al hablar de esto también tenemos que tomar en cuenta que las expectativas de vida y aspiraciones cambian, ¿no? Sí. A lo mejor nosotros crecimos en el modelo de estudias, trabajas, te casas, tienes la familia, ¿no? El perro, el gato y el perico. Y hoy algunos jóvenes ya no tienen ese modelo de vida en su plan, ¿no? Ya no forma parte de. Sí, no, sí. A lo mejor te sorprende hasta la forma en la que interactúan entre ellos. Claro. O sea, yo que tengo hijas ya adultas, ¿no? De 28 y 23 años, perdón, hijas, ya le estoy ventilando la edad. Ya la forma en la que se relacionan ellas con sus amigos ya también es diferente a la forma en la que nos relacionábamos nosotros. Claro. Hasta en las cuestiones de relaciones sentimentales. Así es. ¿No? Ya es como, creo que nuestra generación era de cuando empezabas a salir con alguien, prácticamente empezabas siendo novio. Sí. Y de ahí empezabas a conocer a la persona. Tenías que ganar ese estatus, ¿no? Bueno, en el caso de los hombres, ¿no? Tenías que ganar el estatus de la novia, pedirle que fuera tu exactamente. novia, ¿no? Ahora veo que entiendo que puedes salir 2-3 meses y hasta después te haces novio a lo mejor o novia y hay muchas situaciones que han cambiado y que también como papás de una generación diferente tenemos que ir aprendiendo. Es correcto. ¿No? Porque al final de cuentas yo siempre lo he dicho, podemos tener una relación extraordinaria con nuestros hijos, pero no somos sus amigos. Ah, no, claro. O sea, somos sus padres, aunque tengamos una relación cordial, estrecha, cordial, en la cual, sobre todo, qué mejor cuando la relación está cimentada en la confianza. Por ¿no? supuesto. Creo yo. No, por supuesto.
en el que puedas hablar, dialogar de muchos temas sin tabús con tus hijos, también es una cuestión importante, porque yo lo he hecho con mis hijas desde que estaban chicas, desde que iban a entrar a la secundaria, con mi hijo, el más chico, que hoy tiene 15 años, lo mismo, ¿no? El tratar de hacer una relación estrecha en donde él sepa que la primer persona que va a brincar para dar la cara por él es uno como papá, ¿no? Entonces, papá, mamá, somos los primeros que vamos a estar para ayudarlo, no para cubrirlo, sino para ayudarlo, ¿no? Para ayudarlos. Pero hay situaciones también que te decía yo, que de repente con el ejemplo enseñas y cómo corriges. Sí, bueno, precisamente. Cuando eres un mal ejemplo, ¿no? Mala influencia. Sí. Mira, pero yo creo que una de las claves, Junior, es esto que acabas de mencionar, que cuesta trabajo. No somos amigos de nuestros hijos, sí. Tan solo por naturaleza, ¿no? Hay una brecha generacional claro. tremenda. Y sobre todo también, a veces se entiende tarde, ¿no? Pero como hijos, como menores de edad, necesitan, o en su momento nosotros, ¿no? Necesitamos un guía, un faro, alguien que nos marque la línea, ¿no? Alguien que nos vaya soportando de alguna manera, como dices, ¿no? En el sentido de ser la fortaleza. Si yo tengo un igual, si yo tengo un compa, ¿no? Como papá, pues voy a ver que es igual o hasta más endeble que yo en algunos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo generar este fortalecimiento en el vínculo, ¿no? Ser cordial, por supuesto, empático, respetuoso, pero sí estableciendo, ¿no? No soy tu cuate, no soy tu amigo, me puedes a lo mejor contar y decir desde tu sitio, desde tu lenguaje, no te voy a juzgar por el lenguaje, ¿no? Sí. Pero no soy tu cuate, ¿no? Yo aplaudo bastante que hoy en día, gracias a las redes, gracias a los medios digitales, ¿no? Esté muy cercana a la información, pero se tergiversa muy fácilmente. Claro. ¿Sí? Porque es esto de, y los escucho a algunos papás en consulta, ¿no? No, yo me llevo muy bien con mi hija o con mi hijo, somos amigos, yo le cuento, lamentablemente, o no sé, ya también muchos vínculos se han disuelto, ¿no? Sí. Y tenemos papá en casa, en una casa, mamá en otra casa, etcétera, ¿no? Y de pronto no, yo le cuento todo a mi hija, le tengo muchísima confianza, y le he platicado que ya estuve en pareja con tal, pero que no sé qué. Creo que se tergiversa. Sí. ¿Sí? No es ahí ese tipo de confianza. Hay contenidos que tenemos que marcar también con esta brecha, ¿no? Y no por ocultar, sino simple y sencillamente porque a lo mejor el mensaje, el modelo que está recibiendo mi hijo o mi hija no lo va a captar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, después como le digo, oye, ¿y ahora por qué vino el de la moto? ¿Y ahora por qué viene el del carrito azul? ¿No? Sí. Pues, está viendo que es que de es alguna un manera desfiladero de exacto, personas, y lo que tú decías, ¿no? Normal en esta dinámica que tenemos, claro. ¿no? Pero también, como eso de pronto, como papá también, ¿no? Me puede permitir que mi hijo no esté a lo mejor dándome guerra por ahí por estas cosas o pidiendo tal, me siento con esto, bueno, pues somos amigos, ¿no? Y le cuento todo esto para poder tener esta como alianza, ¿no? Pero no nos damos cuenta de pronto que los estamos responsabilizando de cosas que no le tocan, claro, ¿no? Y que ya tendrá que vivir a su estilo y a su modo, ¿no? Sí. Oye, Oscar, ¿qué mensaje dejarías para la gente que nos ve en el tema de la salud mental? ¿Qué mensaje? Bueno, pues yo creo que esto, ¿no? De aprovechar, Junior, que hoy en día está mucho más cercana a la información, en el sentido de que prácticamente en cualquier sitio, en cualquier escenario hoy día digital, ¿no? Puedes leer, puedes descargar material, puedes ver este tipo de ejercicios, ¿no? De podcast, personalidades avaladas, ¿no? Hablando del tema, reconocidas, sí, claro, hablando del tema, pero no dejar de lado el acudir a un profesional, sí, ¿no? Creo que eso sería importantísimo, reconocer que algo está pasando, que no lo estoy pasando bien, acercarme a material que haya de manera a lo mejor de primera mano, pero también acercarme a la comunidad de profesionales de la salud mental, ¿no? Hay acceso, pareciera que no, pero hay lugares donde puedes acceder. Y yo creo que también de quitarle el estigma, ¿no? A decir, no estoy loco, yo no necesito eso. Cierto. Que también eso se ha convertido un poquito en la barrera, ¿no? Sí. De no acercarnos a la parte de la salud mental.
Oye, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, digo, en el sentido de lo clínico, bueno, lo profesional, la práctica sí. privada. Pues fíjate que la verdad es que no tengo una red social como tal. Tengo el Facebook en este caso, sí, pero el personal, sí. Pero no como tal, no. ¿Dónde te pueden ver entonces? Mi trabajo tiene que ver, te digo, ¿no? En la parte educativa, en las instituciones que estoy, y yo trabajo mucho a través de mi red del WhatsApp, ¿no? Sí. Por ejemplo, y de la recomendación. Me ha funcionado bastante bien ahorita el estar pues difundiendo el trabajo, ¿no? El servicio que hacemos a través de estas cuestiones personales, como dice, de boca en boca, ¿no? Claro. Y bueno, hoy a lo mejor a partir de ahorita comenzamos a trabajar esta parte de ya actualizarme, ¿no? Como bien dices, en las redes. Sí. Se pueden venir sorpresas y proyectos. Claro. Así es. Algo que siempre me ha llamado la atención, en algún momento hizo que naciera una cierta inquietud, ¿no? Por replicarlo. Es que, para la gente que no lo sabe, el buen Oscar, los viernes, generalmente a los que tenemos la fortuna de ser sus amigos, y sobre todo también amigos en redes sociales, que a veces no sé qué tanta validación tienen esos, siempre pone un post los viernes, que se ha convertido casi en un clásico. Ahorita quiero que me digas cuántos años tienes haciéndolo, porque no sé si tengas el registro de cuántos años tienes haciéndolos, pero siempre termina con la frase de que hoy es viernes y hoy toca. ¿Cuántos años tienes haciendo este posteo los viernes? Más o menos inició Junior por ahí del 2013, 2012, 2013. ¿Y te acuerdas por qué? Sí, por supuesto, y es un dato para mí muy significativo, fíjate. Yo no lo inventé, ¿no? La frase no es mía para nada. Hay un escritor, yo digo hay porque para mí sigue vigente, ¿no? Ya no está con nosotros, el maestro Germán Dehesa, crítico, escritor, dramaturgo, ¿no? Sale figurón, por ahí en algunas películas mexicanas. Él tiene una columna en periódico, si no me equivoco, Reforma, me parece, y justo todos los viernes, una columna que se llamó La Gaceta del Ángel. ¿Sí? Entonces todos los viernes posteaba hoy del término, ¿no? Pero publicaba en el periódico, hacía una especie como de recuento de los días. El diario ponía, ¿no? Pero justo el viernes terminaba con esta frase. Para mí él es el que la acuña, digamos, ¿no? Sí. Ya por ahí otros se la han tratado de adjudicar. Él la acuña y cerraba los viernes con esto, ¿no? Me acuerdo mucho que yo trabajaba, te digo, para una de las tantas escuelas que he estado. Todavía existía correo web, ya tiene años esto, ¿no? Ya no digas cuántos, pero sí. Pero ya, digamos que es el antecesor de Hotmail, ¿no? De Hotmail, sí, claro. Todavía tenía yo correo web y recuerdo que aquí en Veracruz quien replicaba esa columna era Notiver, me parece. Creo que sí. Ellos la ponían. Y entonces hasta el final de la columna, los viernes que ponía que hoy toca, ponía sus redes, bueno, lo que hoy serían las redes, ¿no? Sí. Ponía el correo nada más. Y yo recuerdo que alguna vez, eso sí no recuerdo la fecha, pero recuerdo que alguna vez le escribí. Yo dije, bueno, pues nada más como para sacar la idea, ¿no? Le escribo un correo, ¿no? Maestro Germán, fíjese que soy de acá del puerto, tal, me gusta mucho su columna. Algún día me gustaría tratar de hacer esto de alguna manera, ¿no? Sí. Y yo dije, bueno, pues ahí quedó, ¿no? Ahí quedó, claro. No sé, creo que 1 o 2 días veo muy, muy entusiasmado yo en la bandeja de entrada, ¿no? La dirección del correo, que yo hasta pensé, se regresó. O sea, de estas que no salen, ¿no? Que no llegó al destinatario, sí. Ajá. Y no. Lo abro y tengo la sorpresa, tampoco puedo asegurar que él se tomó el tiempo de escribirlo, ¿no? Pero seguramente sí. Pero por la redacción, sí, ¿no? Por el mensaje, me descubro que me contesta, ajá, ¿no? Y me contesta. Él decía que era jarocho, ¿no? Aunque no lo era, ¿no? Pero hablaba muy bien del puerto, ¿no? Y decía, oye, mi amigo jarocho, qué bueno que me escribes, pues ojalá, anímate y ojalá algún día puedas tú también hacer tu propia columna, tal, ¿no? Para mí eso fue... Después se perdió la cuenta de Hotmail y de correo web,
no lo pude recuperar, ¿no? Pero ahí se quedó sembrada esa idea, ¿no? Y bueno, viene 2010, si no me equivoco, donde lamentablemente fallece, ¿no? 2010, 2012, y pues me quedo yo así como que ahora ¿dónde voy a leer eso, no? Abro mi cuenta de Facebook y es como por ahí del 2/13 que yo digo, bueno, va. Y yo lo único que hacía en ese entonces era viernes y solo ponía, no ponía yo nada más que hoy toca, y hoy toca, y hoy toca. Y no faltaron quienes, ¿y toca qué? O ya estás de no sé qué. Sí. Le daban una connotación típico, claro. más a lo mejor hasta sexualizada, ¿no? Entonces, alguien un día me pregunta así, oye, ¿y hoy toca qué? Y recuerdo también la entrevista que algún día le hacen, ¿no? Y así de, oiga, maestro, ¿y qué toca? ¿No? Y la respuesta de él fue así como para mí muy impactante. Pues a esta edad, lo que sea que me pueda tocar, que me toque, bienvenido, ¿no? ¿Sí? Entonces para mí era muy gracioso, claro. ¿no? Muy divertido cómo él manejaba porque además situación. tenía un sentido del humor muy fino, muy ácido, ¿sí? Bueno, fino, o sea, fino, pero al mismo tiempo, pero irreverente, ácido, contundente, sarcástico. ¿no? Exactamente. Entonces a mí me la pasaba muy bien leyéndolo, ¿no? Entonces me acuerdo que yo contesté esto, y empecé decías tú ahorita, ¿no? Los amigos, los contactos, y empiezo yo a recibir este tipo de respuestas de decir, oye, ¿pero qué toca? Oye, ¿por qué pones eso? Oye, te diría yo todavía, a lo mejor que ininterrumpidamente, ya tuve por ahí una situación donde dejé de ponerlo, llevo a lo mejor como unos meses no poniéndolo. Ya me bloqueó Facebook como en 2 ocasiones porque consideraron que lo que puse era inapropiado para la comunidad, ¿no? Con estas cuestiones de que no solo las personas, sino las redes sociales también se ponen de cristal. También exactamente, son muy sensibles, se cristalizan. Entonces, alguna vez me preguntaron esto y es ahí donde empiezo yo a tener esta idea, ¿no? De decir, bueno, ya que pase del hoy toca nada más, a tratar, digo, no estoy ni cerca de Germán Deza, ¿no? Pero a tratar de hacer un poco este recuento de las cosas. Él lo hacía, por supuesto, desde un sitio crítico, desde un sitio de denuncia social. Trabajó muy duro en hablar de las muertas de Juárez, ¿no? Era muy, muy ácido con el entonces gobernador de Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Lo cuestionaba, tremendo. Entonces, yo me doy, para mí, la propia tarea de agarrar y de hacer un recuento semanal de eventos o situaciones, ¿no? Que para mí eran trascendentales, chuscas, de todo tipo, y es ahí donde empieza a gestarse, ¿no? Esto de luego con la industria del meme, ¿no? Que se puso en boga, pues ya de acompañarlo con imágenes, de tratar, además de tratar, como dices, de darle una cercanía al lenguaje que él usaba, ¿no? Que era un lenguaje coloquial, al mismo tiempo un poquito alzado, ¿no? En el sentido de ciertas palabras, ¿no? Entonces, hacer un poco de metáforas como él usaba de repente, ¿no? Puma de corazón, él hacía de pronto algunos juegos de palabras por ahí, ¿no? Sí. Entonces, ahí se da esta cuestión. Traté de mantenerme, sí, por algunas cuestiones ahí personales le bajamos tantito al ritmo. De repente sigo ya con más frecuencia, ¿no? Sí. Me acuerdo que hubo el comentario por ahí de tratar de hacerlo ya como más estable, más formal, ¿no? Sí. Pero ahí surge, Junior. El hoy toca. Sí. ¿Tendrás alguno por ahí que te acuerdes o habrás hecho alguno, aunque no sea viernes? Aunque no sea viernes. Pues mira, así como que a la memoria no lo tengo, sinceramente. Hace unos días platicando con alguien recientemente, ¿no? Le comentaba que descubrí en ese momento que me voy ahí en Facebook, puse yo mismo en mi espacio, ¿no? Hoy toca, y me puso todos los que he puesto a lo largo de mi cuenta, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho, por ejemplo, que aquel momento del expresidente de Lord Peña, ¿no? Okay. Ya ves que nos dio tanto material, con el corazoncito con el corazón, que no terminaba haciendo algo, ¿no? Como piedra, no sé. Era una cosa extrañísima, ¿no? Ahí. Era como el asteroide que venía. Era como el asteroide Atlas, ¿no? Atlas, que venía. Sí. De pronto hacer un poco este juego, ¿no? Te digo, la verdad es que las palabras o el juego de palabras ahorita no lo tengo en la memoria, pero es un poco recordar ese rebuscar los acontecimientos hoy toca, de la semana, ¿no? Sí, así es. No, sobre todo eso. Lo mismo a lo mejor cuando el actual expresidente, ¿no? Andrés Manuel,
decía alguna de estas cosas en su sitio de las mañanas, ¿no? En su espacio de las mañanas, pues también un poco jugar con esto, claro. ¿no? Sí, hasta en la manera de escribirlo. Sarcástico, ácido y demás, ¿no? Así es, Junior. Pues no es viernes. Pero pues ojalá hoy toque. Hoy toca, ¿no? Así es, Junior. Que hoy toque. Oscar, la verdad que me da muchísimo gusto tenerte, reencontrarnos en persona, porque lo hacemos casi a través de redes sociales, es cuando nos saludamos. Obviamente las obligaciones que son vastas en tu carrera y en tu día a día, pero bueno, siempre es un gusto platicar con personas que son interesantes para platicar, para charlar, para contar situaciones y sobre todo que tienen algo que decir, ¿no? Esa es la intención también de este espacio, el poderme encontrar con personas o reencontrarme y en algunas cosas descubrir personas. Claro. Que tienen algo que decir y sobre todo que estoy ávido de conocer, porque claro. Esa es la principal intención, el que yo pueda platicar, charlar y descubrir cosas que a lo mejor desconozco. Pero quiero agradecerte de verdad el que hayas aceptado la invitación, el tenerte hoy en día. Sé que el tema de la salud mental es un tema importante, no es menor, hay que tratarlo. Así es. Hay que ponerlo en la canasta hay básica. Que ponerlo en la canasta y lo que decías justamente, dejar atrás ese mito de decir, yo no estoy loco, no tengo por qué ir. Hay que aprender, y lo voy a decir con mucha seriedad, hay que aprender a enfrentar a nuestros demonios. Es correcto, Junior, ¿no? Es correcto. Y te agradezco de verdad el espacio, la oportunidad. He visto, ¿no?, los capítulos y digo... muchas personalidades, ¿no?, acá del ámbito de la comunicación local, deporte, empresarial y bueno, sí. Pues estar hoy en día en este espacio, pues de verdad que es un privilegio para mí, agradecer la invitación. Parte también te lo comentaba, ¿no?, en la semana antes de poder tener la oportunidad de venir, justo este interés ya de a lo mejor tomar con seriedad sí. Esta cuestión de abrir también un propio espacio, ¿no?, claro. Para difundir, para platicar. Fíjate que esto del podcast, ya para cerrar, yo lo utilizo también en la parte de la docencia, sí. Con los alumnos, ¿no? El sentido de hagan el trabajo tal, pero no lo hagan nada más impreso, ¿no? Practiquen, hagan este acercamiento, yo así les digo, ¿no?, como de echar chisme, como de darle a conocer a las personas el contenido, la información. Claro. Pero de una manera cercana, de una manera que no quede, no, pues es que están hablando puras eminencias, que al final de cuentas a veces termina por confundir a la gente, ¿no? Lo decías bien, como lo hacía Germán Deza, sí. Tratar de llevarlo a un lenguaje coloquial en el que todos podamos entender ciertos términos. Correcto, ¿no? Sí, sin perder la seriedad y, claro. Y por supuesto la parte científica, digamos. Es ¿no? Correcto. Pero que sea cercano a la población. Sí. Pues ojalá y próximamente nos des la sorpresa, ¿no? Claro. La estaremos esperando. Amigo, muchísimas gracias. No, al contrario, Junior. Muchísimas gracias y pues nuevamente, ¿no? Seguro que esto va a ir al Hoy Toca de esta semana, ¿no? Si me lo permites, por supuesto lo vamos a poner por ahí, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues ya lo saben, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse, dejen su comentario, ayúdenos a que la comunidad siga creciendo. La próxima semana tendremos un episodio con otra personalidad que tiene una historia interesante que contarnos. Recuerden, esto es Una Charla Con, yo soy Junior Hernández, hasta luego.